Bueno, hola chicos, mi nombre es Juan. Eh, Me he hecho este canal de YouTube porque quiero ayudar a la gente todo lo que pueda con mis conocimientos, los pocos que tengo, en las cosas que sé, como puede ser pues entrenamiento, finanzas, política, lo que sea, lo que he ido aprendiendo durante estos años, desde que eh, vamos a poner desde que tuve 18 hasta ahora que tengo 31, que he aprendido bastantes cosas, que me quedan muchas por aprender, pero yo creo que os puedo ayudar. Hoy quiero hablaros del tema de poder entrenar y mejorar el entrenamiento, mejorar tu físico en general. Creo que es algo que no se puede comprar, que por mucho que una persona que tenga mucho dinero tenga un nutricionista muy caro o tenga un coach muy caro, el físico es algo que no se puede comprar. Es algo que se consigue con constancia y con trabajo. Y por eso es tan envidiado. Ni el más rico del mundo puede tener salud y puede tener un buen cuerpo si no se lo ocurra. Con lo cual, pues esa es la base de todo y la que quiero que os fijéis. Luego la segunda es que yo creo que la visión de esto, eh, desde una perspectiva de motivación, es errónea. Porque yo creo que quien quiere hacer esto, tiene que hacerlo desde una perspectiva de disciplina, no desde motivación. Porque tú cuando empiezas estás motivado. Es obvio, porque tú quieres cambiar. Tú, de hecho, te lo has metido en este vídeo porque seguramente quieres cambiar y quieres tener un mejor físico, a lo mejor. Y la motivación esa te podrá durar 2, 3 meses, pero probablemente a lo mejor en un tiempo se te irá. Entonces la única manera de que eso se mantenga es con la disciplina. Y habrá días que no quieres ir, habrá días que no quieres hacerlo, pero tienes que comprometerte contigo mismo a al menos ir entre 3, 4, 5 días los que tú elijas y no fallar. Porque lo más importante de todo esto es ir consiguiendo pequeñas metas que te vayas poniendo. Pequeñas, pero que no renuncies a ellas nunca. Porque son pequeñas derrotas si fallas en esas metas que te has puesto. Si tú te has puesto de meta ir 3 veces por semana al gimnasio, es mejor que te pongas cinco si sabes que poniéndote cinco vas a faltar. Simplemente pues ponte 3, 4 días que tú consideres que son viables para ti y ve. Y ya está. Simplemente ve, preséntate de ahí y ya está. De lo más importante que yo entiendo de una persona cuando está empezando en el gimnasio es el tema de la vergüenza. Porque yo soy una persona muy introvertida y a mí también me ha costado mucho siempre el tema de ir al gimnasio, al principio sobre todo, ir solo, sin conocer a nadie. Pero una vez estás allí te das cuenta de que la gente se la sudas. La gente va a su rollo. No quiere mirarte a ti, no está pendiente de lo que tú haces, van a lo suyo. Entonces te darás cuenta de que no hay nada a lo que tener vergüenza. Porque todos han empezado de esa manera. Yo he empezado de esa manera, empecé con 18 años, ahora tengo 31. Llevo 13 años en el gimnasio y lo que me da cuenta es que eso, que la gente va a su bola, la gente no te mira. Puede que te mire para hacer algún ejercicio, pero me refiero, no está pendiente de ti. La gente está a su bola, a su rollo y ya está. Y luego, lo siguiente. Os quería decir algunos pasos que yo considero que son importantes en el tema de empezar en el gimnasio. 4 pasos que yo considero que son importantes para empezar en el tema del gimnasio. Uno de ellos es centrarse en la técnica. No quieras ser un burro y ponerte un millón de kilos para hacerte sentir, o sea, sentirte más guay o mejor, porque yo entiendo que tú quieres sentirte más fuerte y mola, pero lo que más os he explicado antes es que lo más importante ahora mismo es la constancia, no fallar. El ponerte mucho peso lo que te puede llevar es una lesión que puede hacer que estés parado durante 2, 3 semanas, un mes y no puedas seguir entrenando. Yo, en total, en 13 años que llevo entrenando, habré tenido 2 lesiones más o menos graves en las que no he parado nada, he parado un mes. La clave de mi éxito o de por qué tengo el cuerpo que tengo, que si lo veis, a lo mejor no parece nada del otro mundo, pero bueno, para mí que soy natural, pues para mí es la polla. Y no, nunca he querido nada más, simplemente he priorizado mi salud ante todo. Como os iba diciendo, lo más importante es la constancia. Entonces, tenéis que priorizarlo ante cualquier cosa. Es mejor ir 4 días por semana, una hora, que ir 5 días y ir 3 horas y luego la semana que viene, a la semana siguiente no ir porque estás reventado. Tienes que escuchar a tu cuerpo y tener un balance entre lo que tienes que hacer y lo que te has comprometido a hacer para ser
constante y no dejar de ir al gimnasio. Es lo más importante para poder conseguirlo. Luego, el siguiente paso que os voy a decir, a ver. Probablemente cuando empecéis en el tema de lo del gimnasio, os pondrán una rutina de adaptación, vamos a llamarle, ¿vale? En la que os ponen eh, 2 semanas o un mes a hacer máquinas en el gimnasio, a hacer máquinas, eh, pues por ejemplo, os pondrán un día a hacer pues una máquina de press militar con un jalón, una máquina de prensa de pierna, una máquina para hacer femoral, femoral tumbado, femoral sentado. Os pondrán a hacer un poco de bíceps en polea o yo que sé, 6 7 ejercicios, un poco de todo, para que os vayáis adaptando. Que es así que hay que hacerlo y es importante porque obviamente una persona que está parada muchos años sin hacer nada, pues primero tiene que adaptarse a hacer ejercicio en sí y luego ya puedes dividir los grupos de musculares en más tipos. Pero al principio lo más esencial es adaptarte y sobre todo estirar al final, porque si no ves tienes agujetas que vais a cagar de miedo, tío. Pero bueno, eso, que al principio centraros en las máquinas, en ir a entrenar simplemente, hacer las máquinas, adaptaros al ejercicio y luego estirar. Y luego cuando llevéis más tiempo, probablemente 2 semanas o un mes, os dirán de dividir el entrenamiento en días por grupos musculares más en concreto, como por ejemplo yo personalmente tengo un día de espalda con gemelo, un día de pierna, un día de espalda, un día de pierna, un día de pecho con hombro y un día de hombro con brazo. Eso es lo que yo tengo, divido hombro en 2 días porque creo que es lo que más me hace falta a mí y lo que más me gusta tener. Entonces lo divido y lo separo lo máximo posible para que no me coincidan esos 2 días seguidos. Y en esos, cuando entréis ya en ese aspecto de priorizar ya grupos musculares concretos, sí os diría que deberíais de priorizar movimientos multiarticulares, porque yo creo que lo más importante para que una persona se ponga fuerte no son las poleas ni son las máquinas, son los movimientos de peso libre, como podría ser, por ejemplo, os voy a decir los que para mí son los mejores ejercicios que hay para entrenar con pesos libres. Por ejemplo, para espalda sería dominadas y remo con barra. Luego sería para hombro press militar, para pecho press de banca o press inclinado, con mancuernas o con barra. Luego para pierna sentadilla, yo personalmente hago sentadilla frontal, sentadilla y zancada. Y luego para femoral podéis hacer peso muerto de femoral, que para mí es el mejor ejercicio que hay. Y luego, para femoral me refiero. Y luego para brazo podéis hacer fondos en paralelas para tríceps. Creo que es lo que más me ayuda a crecer a mí, por ejemplo, mis tríceps. Y bíceps con barra. Simplemente centrados en esos ejercicios, en mejorar su técnica, porque creo que son ejercicios que no solo te hacen crecer en ese músculo en concreto, también se me olvida peso muerto en general, peso muerto para las lumbares y ya está. Creo que son ejercicios que, aparte de hacerte liberar más hormonas, por ejemplo, el día de pierna es muy importante, porque el día de pierna lo que hace es liberar más hormonas en tu cuerpo, ya que es como que el cuerpo entiende que tiene que crecer, que es necesario crecer porque no puede con ello, porque es algo que demanda tanta energía que el cuerpo necesita cambiar, se lo estás pidiendo y no tiene opción a hacerlo no tiene otra opción más que crecer. Entonces, bueno, lo que os decía, estos movimientos multiarticulares son los más importantes y yo creo que es lo que deberéis de hacer para poder mejorar en el gimnasio rápidamente. Y yo creo sinceramente que haciendo esto con constancia durante 4 o 5 días por semana, eh, mejoraréis una barbaridad. Yo en el primer año y segundo año es donde más cogí masa muscular entrenando y, y nada, eso. Eso es lo que os diría en el tema de lo que es entrenamiento o de cómo enfocar vuestros entrenamientos esos primeros meses o ese primer año de entreno. Luego, en el tema de la nutrición, pues os diría que no os centréis en comprar suplementos de que si creatina, que si BCAAs, que si glutamina, que si preentrenos de mierda. Yo entiendo que para mí los mejores dos suplementos que hay, si podemos considerar los suplementos, son la proteína en polvo y la creatina. Es verdad que la creatina está demostrada con muchos beneficios que es el mejor suplemento con diferencia. Y la proteína en polvo simplemente, pues cuando tienes vagueza de no cocinar, pues es una buena opción
de sustitutiva a lo mejor de una comida o de cuando tienes que hacértelo con prisas, con a lo mejor la crema de arroz, que a mí personalmente me encanta, pero no tomo, hace tiempo que lo hacía, pero ya no me gusta tomar crema de arroz porque disfruto más comiendo comida real. Y os voy a decir lo que yo priorizaría en una dieta, y si queréis otro día os explico mi dieta. Yo lo que priorizaría serían proteínas sobre todo, huevos, pollo, pavo, pescado, pues, huevos, pollo, pavo, ternera, y luego bacalao, o sea, bacalao, salmón, merluza, atún, todas esas fuentes de proteínas, que hay muchos tipos, por ejemplo, de pollo, te puedes hacer pollo con alitas de pollo, te puedes comprar pechugas de pollo, todo eso. Luego, hidratos de carbono. Yo personalmente meto hidratos, pero tampoco intento pasarme mucho porque yo engordo y cojo volumen muy rápido. Entonces yo lo que hago es meto más hidratos los días que entreno, sobre todo los días que entreno más fuerte. Tiene más sentido que metas hidratos el día anterior, si tú entrenas por ejemplo por la mañana, que es lo que hago yo, cuando estoy de tarde trabajando, pues yo lo que hago es meto hidratos la noche anterior para tener repletas las reservas de glucógeno en mi cuerpo, o meto hidratos de carbono después de haber entrenado para reponer esas reservas de glucógeno que he usado. Meter hidratos una hora o 2 horas antes de entrenar no tiene mucho sentido porque a tu cuerpo probablemente no le dé tiempo a absorber eh, todo ese glucógeno para poder utilizarlo en el entrenamiento. Entonces no tiene mucho sentido, yo qué sé, desayunar arroz para luego entrenar a la hora o 2 horas. No tiene mucho sentido para mí. Entonces yo lo que haría sería eso. Y los días que entreno sí que es verdad que meto más hidratos. Y los días que no entreno, o los días de descanso, porque yo personalmente entreno 4 días, pues yo no meto hidratos o meto lo mínimos posibles. Y en el apartado de las grasas, os diría que son de lo más importante que hay en el cuerpo porque las hormonas se crean a partir de las grasas. La testosterona, entre ellas, se crea a partir de las grasas. Entonces, son de lo más importante que hay. Fuentes de grasas que deberíais de usar en vuestra dieta, pues os podría decir aguacate, aguacate, aceite de oliva sobre todo, aceitunas, chocolate 99%, frutos secos. Yo, por ejemplo, como almendras y como nueces. Y básicamente esos son los más conocidos. Yo personalmente lo que más me gusta es me echo aceite de oliva en tostadas por la mañana. Es bastante calórico, entonces intento no pasarme mucho, pero me encanta. Y aparte sé que es saludable. Entonces, bueno, pues por eso lo hago. Y bueno, eso hablando en tema de nutrición, no os centréis en contar calorías, porque al principio da igual. De hecho, es mejor si os pasáis, si lo que queréis es coger músculo y ya está. Y centraos en comer con cojones, porque vosotros pensáis que coméis mucho y que no podéis coger volumen porque coméis mucho, pero es que no entendéis lo que es comer mucho hasta que coméis mucho de verdad. Yo, por ejemplo, mido un 87 y peso 96 kilos. Eh, Estoy definido y estoy bien, pero yo comía mucho antes y pensaba que comía mucho antes y hasta que no empiezas a comer de verdad mucho, no empiezas a crecer y te das cuenta de que lo que comías era una puta mierda. Es verdad que el cuerpo tarda en hacerse y tardarás en que tu cuerpo, tu estómago se haga más grande para poder comer más, que te entre más comida y es un proceso de adaptación. Pero si queréis crecer, no hay otra solución. Hay que comer. Y no os centréis ni en suplementos raros ni en puta mierda. Aquí lo que hay que hacer es comer, comer comida real. Y comer con cojones. Y ya está, no hay otra solución. Y luego, os diría que hay gente que le gusta más entrenar para hipertrofia, hay gente que le gusta más entrenar pensando en la fuerza. Yo personalmente he mejorado y he construido mi cuerpo a base de entrenar hipertrofia. Creo que es lo más importante para crear músculo. Me fijé mucho cuando empecé a entrenar en... ¿Quién os puedo decir? Sobre todo Hani Ramboz, la verdad que con su método FST7 concentra muy bien lo que es el tema de la hipertrofia, lo que es estirar y contraer la fascia lo máximo posible para que el músculo crezca. Y es la base, pero entiendo que hay gente que le encanta hacer fuerza, le encanta levantar mucho peso. Pero bueno, si queréis en otros vídeos ya os puedo hablar de cómo, por ejemplo, Larry Wills dice que después de que Larry Wills, si no sabéis quién es un powerlifter, o ha sido powerlifter durante muchos años y levantaba muchísimo peso, dijo que no empezó a crecer su pecho superior hasta que
empezó a entrenar de una manera hipertrófica el pecho superior. Y es una persona que levantaba mucho peso en presses, bueno, en general, en todo. Entonces quiere decir que entrenando fuerza vas a crear músculo, pero no es la manera más óptima de hacerlo. Entonces, bueno, si queréis otro día os hablo de este tema, de qué es mejor para cada uno. No hay un método perfecto para nadie, cada uno le encanta entrenar de una manera. Creo que lo más óptimo es entrenar hipertrofia y es lo menos lesivo, lo mejor para ti. Pero bueno, que lo importante es que vayas y que lo intentes y que no desistas, porque en la constancia está la clave. No hay otra salida, es la constancia la que te va a dar la victoria y conseguir el cuerpo que tú quieres. Y bueno, que muchas gracias a todos por los que me habéis escuchado en este vídeo y que espero poder ayudaros a todos en lo que me pidáis y en lo que yo sepa. Em, Llevo 13 años entrenando y he hecho muchas cosas y de todas he aprendido. Sí que os quiero decir que soy una persona natural, nunca he usado ningún tipo de nada raro, ni esteroides, ni nada de eso. Lo mío ha sido trabajo duro durante años y priorizo mucho mi salud, con lo cual nunca ni me he planteado hacer nada de eso. También es que nunca he competido, entonces pues no lo he visto nunca necesario. Tampoco he vivido nunca de ello, porque soy soldador, entonces lejos de que me guste el tema del fitness y del culturismo, nunca he pensado en dedicarme a ello, entonces siempre he priorizado mi salud a, a- a tener un físico descomunal y como sinceramente creo que tengo muy buena genética, pues nunca me ha hecho falta hacerlo. Así que bueno, os puedo recomendar y hablar desde una perspectiva de alguien que ha sido natural o nati y, y nada, que muchas gracias por oírme y un abrazo enorme a todos.